Hola chicos, buen día. Esperamos unos minutitos más, a las 10 empezamos la clase. Buen día a todos. Sigo sin poder, ¿saben? Hacer que me salgan todos los cuadraditos de todos. Ya apreté ahí en ver, como en galería, no pasa nada. ¿Cómo será? No sé cómo se configura esto, porque no hay ningún cosito acá, ¿alguien sabe? ¿Cómo se configura el Zoom? Sale un icono de vista. ¿Y dónde sale ese icono de vista? ¿Y dónde está ese icono de vista? Porque yo arriba, donde dice, sí, arriba, que es como un cuadriculadito, ¿no? Ese, te referís. Bueno, mejor. A ver, sí. Que algo pasó, yo apreté algo o algo le pasó a mi Zoom, que ahora ya no me salen como cuadraditos, pero no encuentro ninguna opción. Yo aprieto ahí arriba y sale el que habla, digamos, y después dice en galería. Y aprieto en galería, ahí aprieto en galería y no pasa nada. No me aparecen ustedes. O sea, solamente puedo saber quiénes están ahora si pongo participantes y se abre al costado y veo que hay 20 participantes, incluida yo. Pero no me salen sus caritas o sus cuadraditos. Porquería. En fin. Creo ¿Qué que voy tal? a... Hola. Profe, buen día. Hola. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. A ver, intente presionar sobre su nombre con el segundo botón del mouse ¿Eh? y ahí le salen un par de opciones, silenciar mi audio, todo eso y dice ocultar participantes sin video. Quizás usted tiene otra opción ahí o ocultar vista previa. ¿Le sale eso? Me sale, bueno, el silenciar, el parar el stop, digamos, el audio, el ping, digamos que quede yo sola, y después dice como ver a mí misma, pero ese lo aprieto y no pasa nada, ustedes siguen sin aparecer. Es como si hubiera quedado ahí tildado, ¿se entiende? Entonces a la única persona que veo me estoy mirando a mí y a ustedes no los veo a ninguno. Y cuando alguno habla, aparece arriba
no sé, qué sé yo, quien esté hablando. Pepe está hablando. Pero no me aparece nada, ni siquiera el casillerito ni nada. Una cosa rara. Para mí se ha quedado tildado en ese de como del verse a uno mismo, como si se me hubiera quedado tildada esa función. Entonces no importa que yo apriete galería. A ver. ¡Ahí está! Gracias, sí. Apreté, no sé qué cosa apreté, pero ya aparecieron. No vuelvo a apretar más nada. ¡Ay, gracias! Apreté, no sé, cómo ver, no sé qué, los participantes, no sé qué cosa, porque encima el mío está todo en inglés, porque maldita la hora en que me bajé el Zoom, cuando lo bajé inicialmente el año pasado, apreté cualquier programa y se bajó el Zoom en inglés. Entonces todo el mundo me dice, ¿por qué no lo pongo en castellano? Que es más fácil, porque obviamente hay palabras que uno dice, ¿y esto qué estará diciendo? Pero listo, buenísimo, gracias. Y ahora no hago más nada, no lo vuelvo a tocar en mi vida esto. Ay. Niños, un aviso parroquial. Hoy terminamos con la parte de crecimiento y desarrollo de frutos. El jueves no tenemos clase, porque yo tengo un día muy complicado, así que no les puedo dar clase. Y entonces el martes que viene, la profesora Cristina les va a dar una parte de la parte de estrés biótico y ahí ya terminaríamos. Lo que necesitaría es que ustedes me avisen es si el jueves a las 5 de la tarde necesitan consulta o los que necesiten consulta y yo puedo ver de entrar. El tema es que justo se va mi marido de viaje y me quedo con mis niños y el más chiquitito, digamos, es complicado que yo me pueda enganchar a dar clases o digo, consulta es más manejable si él está dándome vuelta y justo pidiéndome, no tengo quien me lo mire, entonces la verdad que no me quiero comprometer con ustedes, pero si alguien necesita consulta, el jueves, acuérdense que nosotros tenemos consulta de 5 a 6 y entonces yo podría entrar a las 5 si alguien necesita consulta y lo piloteamos, veo si le encajo el celular o algo, y les doy consulta. Así que por favor avísenme si quieren que el jueves entre en esa hora. ¿Puede ser? Me avisan ahí por el Moodle y yo entro. Lo de la fecha del parcial me comentó la profesora Cristina que ya habían acordado, puede ser para el viernes 18. A ver, ahí le vuelvo a preguntar, eso le entendí. A ver. Fecha del parcial. ¿No? ¿No habían acordado eso? ¿Qué es viernes 18? Le entendí. Viernes 18 puede ser. ¿Alguno que conteste, que sepa? Ahí le mandé mensajito a la profesora Cristina, pero... Sí, profe. El viernes 18 habíamos acordado. Ah, ¿ya arreglaron horario también? Sí, pero no me acuerdo del horario en este momento. En el Creo que Moodle. eran las 7:30 de la tarde, profe. Ah, a ver, ahí le estoy poniendo para que me confirme. Bueno, empecemos la clase. Yo supongo que ella ya contestará y después les contesto. Hoy la clase es bastante corta también. Estos últimos temas son bastante cortos. Así que bueno, me dicen si... Ah, esperen que no compartí, como siempre empezamos. Ahí vamos. Me dicen por favor si ven, si me ven y si me escuchan, si ven la presentación, ¿sí? Sí, profe. Perfecto, ahí, ¿ven? Sí, profe. Bueno, si saben si se queda tildado, por favor avísenme. Esperen que voy a bajar el volumen del celular porque no falta quien siempre decide que en este horario es importante hablarme por teléfono. Listo. Bueno, vamos entonces.
con la última clase de lo que es crecimiento y desarrollo. Entonces, hoy vamos a terminar de ver este módulo, que es de crecimiento y desarrollo, y particularmente nos vamos a centrar en ver crecimiento y desarrollo de los frutos. Entonces, nosotros ya la clase pasada terminamos con todo lo que era floración y estuvimos viendo cómo estaba controlada o regulada tanto endógenamente como exógenamente. Y entonces una vez que las plantas han florecido, y siempre como repetimos todas las veces, dependiendo de la especie con la que estemos trabajando, para completar el ciclo de vida, fíjense que acá arriba tienen un esquemita del ciclo de vida, para completar ese ciclo de vida, o sea, para que las especies puedan seguir permaneciendo en un ambiente, va a depender de que ocurra la polinización, la fecundación del óvulo y por lo tanto se produzcan las semillas. Les recomiendo que repasen de botánica todos los tipos, si las plantas se pueden autofecundar, si no, cómo ocurría todo el proceso de fecundación del óvulo, y bueno, y los tipos de plantas. ¿Se acuerdan que me parece que en botánica también les contaron algo de las autoincompatibilidades? Y por qué en esos casos, cuando hay autoincompatibilidades, es importante la polinización, por ejemplo, mediada por animales, ya sea por insectos o por aves, por ejemplo. Bueno, una vez entonces que nosotros ya tenemos la flor, acuérdense que hay un periodo, esto lo tienen en el libro, en el Asconvieto, acuérdense que cuando ya está la flor, hay un momento, hay un periodo de tiempo donde el estigma está receptivo. O sea, la flor no es que desde que se abre hasta que se nece, está todo el tiempo receptiva. Es decir, hay solamente un periodo de tiempo en el cual está receptiva. ¿Para qué? Para que recibir el grano de polen, que germine ese grano de polen y que se produzca el desplazamiento de la gameta. O sea, una de las gametas va a producir la germinación del grano de polen y la otra gameta es la que va a ir a fecundar el óvulo. Bueno, en este esquemita ustedes tienen cuánto es, por ejemplo, los días de receptividad del estigma y los días de longevidad del ovario. Acuérdense que nosotros en la clase, cuando vimos senescencia, había una figura, una tabla donde mostraba muchas otras situaciones en donde va ocurriendo senescencia. Por ejemplo, va a ocurrir, si el óvulo no es fecundado, va a ocurrir senescencia de ese óvulo. Una vez que se produzca el fruto va a haber senescencia, ¿se acuerdan de todo lo que son todas las estructuras florales? ¿Sí? Entonces, como dice acá, los pétalos, una vez que se produce la fecundación del óvulo, o sea, se produce la semilla, y empieza todo el desarrollo de frutos, eso también repásenlo porque también lo vieron en botánica, van a empezar a desencadenarse lo que decimos, bueno, la senescencia. Por ejemplo, ¿de qué? De los órganos florales. Entonces los pétalos, por ejemplo, van a entrar en senescencia y ese proceso de senescencia va a estar promovido por el etileno. Entonces acá, fíjense, hay una foto donde tienen una planta control, parece ser un clavel, un control donde naturalmente va a llegar su momento, si sea que ocurrió la fecundación o no, en algún momento va a senecer y van a caer los pétalos. Sí, acuérdense, si no se fecunda ese óvulo o esos óvulos, dependiendo de la especie que estemos estudiando, también va a ocurrir senescencia posteriormente. Entonces eso está promovido por el etileno. Acá tenemos el clavel, o los claveles, o parecen claveles. Control, es decir, que van a seguir su dinámica natural de senescencia y de caída, y fíjense que acá tenemos otras plantas que se las ve que no están seneciendo esos pétalos, a los que se les aplicó tiosulfato de plata, que lo que hace es inhibir la percepción del etileno, es decir, que no reciben o no perciben esa señal del etileno, de que hay etileno, por lo tanto no se desencadena la respuesta de senescencia y posterior abscisión de los pétalos. Entonces, veamos cómo ocurre el crecimiento y desarrollo de los frutos. Entonces, el ovario normalmente comienza un proceso de senescencia, esto que estamos diciendo, si no es fecundado, pero si se ocurre la fecundación, se va a promover todo lo que es el desarrollo del ovario y posterior formación del fruto. Entonces, luego de la fecundación, los óvulos se van a transformar en semillas y el ovario se va a transformar en el fruto.
Este proceso es el que se conoce, muy común en agronomía, es el cuajado de los frutos, ¿sí? Fíjense que acá en esta figura nosotros tenemos el diámetro medio de los frutos, es el tamaño del fruto medio como el diámetro, en función, fíjense, de los días de antesis. Acuérdense que antesis es cuando se abren las flores, ¿sí? Entonces fíjense que acá son días previos a la antesis y acá días posteriores, y acá tenemos cómo va a ser el posterior, digamos. Acuérdense que cuando pasa de ser un ápice vegetativo, un ápice reproductivo, se empiezan a desencadenar un montón de procesos de formación, de división celular, de elongación celular y de diferenciación, de que ese ápice vegetativo, en vez de dar hojas y tallos, pasen a dar flores, ¿sí? Entonces hay todo un proceso, antes obviamente de formación de esas flores, para que después se conviertan en frutos. Fíjense, después de que se abre, acá se asume, tenemos dos curvas. Una, donde los frutos no, o sea, donde las flores no han sido polinizadas, o sea, donde no ha sido efectiva la fecundación. Entonces, fíjense cómo estas estructuras van a terminar perdiendo, o sea, no van a crecer, no se van a producir los frutos, no van a crecer, por lo tanto van a terminar feneciendo y cayendo. Mientras que en esta otra curva tenemos cuando los frutos, o cuando acá en realidad más que fruto uno debería decir cuando los óvulos fueron, cuando hubo polinización y los óvulos se fecundaron. Esto también es importante que cuando repasen de botánica tengan presente que no siempre que hay polinización hay fecundación. O sea, recuerden eso que veíamos recién, cuán importante es esa escala, ese periodo, esa ventana de tiempo donde todas las estructuras están receptivas para que se produzcan. Si hay un desfasaje en la polinización, no se fecundan y eso cae, ¿sí? O sea que hay una ventana temporal, no es que, bueno, cuando se abre la flor y hasta que se cae la flor está receptiva. Eso es muy importante tener presente. Y puede ocurrir que haya un problema en los polinizadores y no ocurra. O sea, que cuando llegan a polinizar ya, por ejemplo, el estigma ya no está receptivo. Bueno, entonces acá lo que vemos es como si cuando ocurre, hay una polinización eficiente o efectiva y los óvulos se fecundan y se empieza a desarrollar en los frutos, como vemos como el diámetro del fruto a partir de la polinización y de la fecundación, cómo empiezan a aumentar, o sea, se empieza a desarrollar el fruto y vemos cómo aumenta el tamaño del fruto hasta un determinado tamaño, que es su tamaño final, donde después vamos a ver que ahí va a ocurrir la maduración ya del fruto acá. Cuando ya no crece más, termina de crecer, pasa a madurarse. ¿Qué es lo que tenemos que también saber? Que siempre los estreses, y eso vamos a ver en alguna integración posterior, siempre hay que tener presente que los estreses que están percibiendo o que sufren las plantas van a afectar todos los procesos, ¿sí? Obviamente, todo lo que es crecimiento y desarrollo del fruto no va a estar exceptuado de sufrir los efectos que pueden ser, por ejemplo, un estrés hídrico. Esto se ha estudiado bastante en los maíces, en donde la sequía lo que hace, por ejemplo, es atrasar la aparición de los estigmas, y entonces de esa manera no coinciden temporalmente lo que son en las plantas los estigmas y la disponibilidad de polen. Es decir, aparecen los estigmas, por ejemplo, retrasados, mientras que los granos de polen sí se produjeron. Entonces hay un desfasaje entre que haya disponible polen y que los estigmas estén receptivos. Como la sequía lo que hace en el maíz, se estudió, es atrasar la aparición de los estigmas, temporalmente no coinciden, por lo tanto no se produce la fertilización o la fecundación de esos óvulos. También se ha visto que, o sea, eso puede ser un estrés hídrico, pero también cuando vemos competencia, y se acuerdan que hablamos algo de competencia, de cómo las plantas que están por debajo, y cuando reciben una mayor relación, una menor relación rojo-rojo lejano, lo que ocurría era que la respuesta era que se elongaba el tallo de tal manera de evitar o de evadir o de escapar a la competencia, entonces los tallos se elongan y de esa manera pueden percibir más luz. Eso también, en la competencia entre plantas que están compitiendo por recursos, va a afectar también
a la disponibilidad, porque están compitiendo por esos recursos, entonces se supone que habrá plantas que tengan menor disponibilidad de recursos, también va a afectar a lo que son los abortos de grano. Entonces, cuando hay altas densidades, por ejemplo, también se ha medido en maíz, en muchos cultivos, por eso es que la densidad siempre es tan importante para los agrónomos, porque lo que tienen que evitar es la competencia, es decir, que cada planta, para que tenga su mayor rendimiento, puedan tener disponible todos los recursos, en todas las condiciones, sea en la época del año, no tengan estreses hídricos, ¿sí? Todas esas cosas, y si no, cuando están presentes, por ejemplo, los estreses naturales, lo que se hacen es buscar variedades que sean resistentes, ¿sí? Pero, bueno, lo que se ha estudiado en maíz es que altas densidades de siembra también pueden causar abortos de grano. Entonces, fíjense, acá está el choclo, y entonces fíjense cómo en el ápice de esta infrutescencia se ve que hubo aborto de granos. Bueno, veamos cuáles son entonces cómo es el crecimiento. Entonces, el crecimiento del fruto sigue si uno grafica, por ejemplo, la variable de medida del tamaño del fruto es el peso, en función del tiempo, vamos a ver que tiene sigue una curva de tipo sigmoidea, en donde tenemos que la podemos dividir en 3 fases. Entonces tenemos una primera fase, fíjense acá está representado para una manzana, para los pomos. Fíjense cómo tenemos una primera fase de periodo, bueno, inicial, caracterizado por qué, principalmente por división celular. Piensen que acá hay todo un desarrollo, un crecimiento, una nueva formación de estructuras, de nuevas células y después de expansión, y eso se requiere mucha energía, por lo tanto la tasa de respiración es muy alta, ¿sí? Además se necesitan esqueletos carbonados para ir sintetizando todos los nuevos compuestos, por ejemplo, todas las reservas que tienen los frutos, ¿sí? Todos los azúcares. En una fase 2 tenemos todo lo que es el periodo de alargamiento celular, o sea, primero división, después alargamiento celular, y en una tercera etapa, fíjense, bueno, acá tenemos las distintas partes, por ejemplo, de un fruto, y acá tenemos representado el fruto total. Vemos cómo tenemos un periodo final en el que ya el fruto ya detiene su crecimiento, y después sería si se quiere, una cuarta etapa, que sería ya cuando empieza a madurar. Pero ya no hay más aumento en el peso del fruto. Bueno, en algunos frutos, por ejemplo, los que tienen endocarpo duro, como puede ser los duraznos, la transición entre la fase 1 y la fase 2 se va a caracterizar por presentar un estado intermedio en el que el crecimiento del fruto se va a detener, o sea, hay como un tiempo donde esto fíjense que lo tienen en el libro, en vez de aumentar es como que queda constante, después vuelve a aumentar, en donde, bueno, se detiene el crecimiento del fruto, y en ese momento lo que está ocurriendo son un proceso de lignificación del endocarpo. Bueno, algo muy importante, y si nosotros siempre estamos pensando en esta nueva división celular, alargamiento celular, estamos diciendo que se necesita energía, que se necesita esqueletos carbonados, algo muy importante es que obviamente todo el desarrollo inicial de los frutos va a depender de la nutrición o del estado nutricional de las plantas. Es decir, que haya aporte de nutrientes y esqueletos carbonados para poder sintetizar o formar todas estas nuevas estructuras o las reservas. Entonces, el cuajado del fruto depende, bueno, de los niveles de fotoasimilados disponibles, por lo tanto, por ejemplo, la defoliación, ¿sí? O cualquier estrés que afecte a la disponibilidad o al estado nutricional va a afectar a la formación de fruto. Entonces podemos llegar a tener frutos de menor tamaño o que, por ejemplo, sean más susceptibles al ataque de insectos o de depredadores. Entonces, en esta figura lo que tenemos es que, por ejemplo, la defoliación, obviamente, que son los principales proveedores de fotoasimilados, se va a reducir, o sea, va a reducir el porcentaje de ovarios que se transforman en frutos maduros si hay una defoliación. Entonces lo que tenemos acá es porcentaje de flores en función de 2 momentos del año, cuando esto es para cítrico. Fíjense cómo cuando se tiene que ya formar el fruto, o sea, si inicialmente tenemos acá un control donde no hay defoliación, ¿sí? Entonces fíjense cómo sigue una dinámica de flores que obviamente no todas las flores, o sea, ¿de a qué se debe esta caída? No se está debiendo principalmente a la falta de fotoasimilados, sino
en principio uno podría pensar, bueno, de que esas flores no han sido polinizadas, esos óvulos no se han fecundado, entonces posteriormente terminan ceneciendo. Sin embargo, lo que, digamos, la idea de esta figura es mostrar cómo la defoliación, fíjense, de un 50% o de un 100%, fíjense que en un 100% esas flores no se convierten en frutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay fotoasimilados disponibles para toda esa inversión que significa pasar de flor a fruto. ¿Sí? Mientras que con un 50%, bueno, se ve reducido. Bueno, acá simplemente, que esto también lo tienen en el libro, es un cuadro de reparto de carbohidratos en árboles, por ejemplo, de manzana, con frutos y sin frutos. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo se reparten cuando no hay frutos, cómo hay una repartición en lo que es la madera, raíces, área foliar, biomasa, qué sé yo, y fíjense cuando hay frutos cómo hay una gran alocación de estos carbohidratos, fíjense acá en el fruto. O sea, realmente la formación de un fruto tiene un alto costo energético y que necesita mucho fotoasimilado, por eso cuán importante es cuando ocurre la defoliación, y eso piénsenlo cómo es el manejo de los frutales, por ejemplo, tan importante en qué momento son las podas, por ejemplo, ¿sí? Cuando se está pensando en la formación de frutos. Algo también de esto, un poco de lo que venimos hablando de la competencia, recién estamos hablando cómo la competencia entre plantas puede afectar a el cuajado de los frutos, pero también uno tiene que pensar, y esto lo veníamos hablando cuando planteamos todo el tema de distribución de fotoasimilados a nivel de la planta, ¿sí? Cómo se movilizaban desde hojas viejas a hojas nuevas, sí, que ahí es donde entra mucho tener presente cuáles eran los nutrientes o los minerales que son móviles o inmóviles para saber cuáles se van a alocar y cuáles no, y cuáles van a caerse cuando, por ejemplo, las hojas terminen cayendo. Algo importante también es que en ciertos rangos el tamaño de los frutos también está regulado por la competencia entre frutos. Y esto también, obviamente, piénsenlo con cuán importante es desde el manejo de los frutales, ¿sí? De la producción de frutos, es que sabiendo que los fotoasimilados son limitados, ¿sí? O sea, se produce una determinada cantidad de frutos, de fotoasimilados, esos fotoasimilados tienen que ser distribuidos en la planta. En el momento de la fructificación, obviamente, la mayoría de los fotoasimilados, ¿hacia dónde se distribuyen? A la formación de frutos. Pero, al ser limitados, ¿qué es lo que pasa? Hay una competencia entre los frutos e inclusive, ¿sí? Dentro de los frutos, dependiendo de la posición de la semilla, o sea, no solo frutos distribuidos en una planta, sino también entre semillas dentro del fruto. Entonces uno puede tener una variabilidad de tamaño del fruto en función de cuán distantes estén esas semillas de la fuente. ¿Está? Entonces, fíjense que acá, entonces hay un compromiso entre las plantas, ¿sí? De producir mayor cantidad. Fíjense, acá tenemos el diámetro del fruto en función del número total de frutos por árbol, y fíjense cómo cuando aumenta el número de frutos, ¿qué es lo esperable? Que tengan menor tamaño. ¿Sí? Hay una relación entre los fuentes y los destinos. ¿Eso a qué hace? A que los que manejan los frutales vean de ralear frutos, es decir, ¿qué es lo que están buscando? ¿Tener más cantidad de frutos de menor tamaño o tener menos cantidad de frutos, pero que tengan mayor tamaño? Entonces eso hace también al manejo de saber cómo sale. Nuevamente piensen, y esto también tiene que ver, por ejemplo, cómo son las apariciones de las flores, y esto está muy relacionado a cada una de las especies, entonces cómo va siendo todo lo que es, si aparecen primero las flores, cómo es, si ocurre la polinización, cómo ocurre el llenado o la formación de frutos. Entonces muchas veces los frutos primeros producidos son de mayor tamaño comparados con los últimos producidos en la estación, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que ver con esto de que los fotoasimilados son limitados y se distribuyen a lo largo de la planta. Entonces hay esta relación de fuente-destino, donde menos frutos tienen más tamaño y más frutos tienen menos tamaño. ¿Está? Bueno, como siempre, nosotros tenemos que el crecimiento del fruto va a estar regulado hormonalmente, y entonces lo que vemos es que, o lo que sabemos es que los óvulos fecundados, o sea, las semillas, van a inducir la síntesis de auxinas, ¿sí?
y entonces que van a promover todo lo que es el crecimiento del fruto. Lo que también se sabe es que las auxinas en realidad van a promover, o sea, hay un aumento, las semillas inducen la producción de auxinas y las auxinas inducen la síntesis de giberelinas en el ovario. Acuérdense, entonces ahí ya deberíamos estar repasando en ese cuadro que ustedes tenían que armar, que no sé si lo hicieron en la parte práctica, pero si no se lo hacen, es de cuáles son las funciones de las distintas hormonas, y entonces acuérdense las giberelinas, cómo intervenían en todo lo que era la división celular, se acuerdan a través de lo que eran las quinasas, las CDK, que eran las quinasas dependientes de ciclinas, y también cómo las giberelinas intervenían en la síntesis de expansinas, que intervenían en toda la ruptura, en la hidrólisis de las paredes. Entonces, ¿cómo para qué ocurra? Entonces, crecimiento, recién decíamos que era importante, que pasaba por esta fase de división celular y de crecimiento, cómo estas hormonas van a intervenir entonces en ese proceso. Bueno, y el ácido abscísico, acuérdense, es un regulador del desarrollo, bueno, que está implicado en la abscisión a través de la inducción de entonces el ácido abscísico está como no para el desarrollo, sino ya para la terminación, o sea, para la parte más bien de inhibición, de crecimiento, y también está modulado a través de la inducción del etileno. Acá simplemente, bueno, acá tienen una foto de una frutilla, acuérdense que la frutilla es una infrutescencia, que las semillas son los aquenios en realidad. Fíjense, bueno, esto es un esquema de un dibujo de una frutilla normal. Fíjense cuando se remueven los aquenios, cómo termina siendo el tamaño del fruto, de la frutilla, y fíjense acá cuando los aquenios, ¿qué dice? Fueron removidos, fíjense que tampoco están, pero sí se les aplicó auxinas. ¿Sí? Acuérdense que siempre como uno se va mirando, cómo va viendo el rol que tienen las hormonas en determinados procesos, es, digamos, en este caso lo que se comprobó es que las semillas son las que intervienen en la síntesis de auxinas y por lo tanto en el crecimiento, pero también acuérdense que se utilizan mutantes, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser mutantes de la síntesis de auxinas o de giberelinas, y entonces se deberían ver frutos que no crecen, ¿sí? Y en este caso, en esta foto de acá, lo que se ve es, se ve uvas, racimo de uvas con su crecimiento normal, y fíjense el tamaño por agregado de giberelina, ¿sí? Comparado con el control que no fueron tratados, ¿está? Entonces, de esa manera se ve cómo es el efecto de las hormonas en el crecimiento del fruto. Hay algo que también nosotros conocemos y que son la formación de frutos partenocárpicos. Cuando nosotros hablamos de la partenocarpia nos estamos refiriendo a frutos que se desarrollan pero sin la fecundación del óvulo, ¿sí? O sea, se desarrolla el ovario sin la fecundación, y eso se llama partenocarpia. Bueno, ¿dónde es habitual? Tenemos en algunas especies tropicales, por ejemplo como el ananá o las bananas, frecuente también en especies subtropicales. Fíjense en el libro, tienen un montón de ejemplos, en los climas templados, las peras, manzanas, ¿sí? En los cítricos, lo que se ha sugerido es que las paredes del ovario son las que asumen el papel promotor del crecimiento como sintetizadoras o receptoras de factores reguladores. O sea, al no tener semilla, porque no está fecundado, entonces son las paredes del ovario las que inducen el desarrollo de ese fruto. ¿Qué hormonas se aplican? Por ejemplo, para el desarrollo de frutos partenocárpicos de un tomate. Fíjense que acá nosotros tenemos las flores del tomate, una planta de tomate. En ambos casos no se polinizan esas flores, y entonces acá en el caso normal nosotros decíamos, bueno, si no hay polinización, no hay fecundación de esos óvulos, no hay polinización, terminan cayendo esas flores, ¿sí? En el caso pasa lo mismo, no se produce la polinización, pero se induce el desarrollo de frutos partenocárpicos. ¿A través de qué? Por ejemplo, de la aplicación de auxinas y de giberelinas, en hortícolas de auxinas, en cítricos de giberelinas o citoquininas, ¿sí? O sea, nuevamente, dependiendo cuáles sean las especies que estamos tratando, cuáles son las hormonas que están interviniendo, pero fundamentalmente siempre son las auxinas y las giberelinas. Entonces, como siempre, bueno, con el trabajo en mutantes, tenemos que estas proteínas de auxinas y de ácido indolacético, o sea, de auxinas, esta relación, inhibe la expresión de genes de respuesta a las auxinas,
y entonces tenemos que plantas transgénicas de tomate, ya visto obviamente con tomate, fíjense que acá en la fotita tenemos un tomate, un wild type que tiene semilla y un tomate sin semilla. Piensen toda la importancia que tiene el uso de hormonas o el uso de mutantes o de inhibidores de la expresión o de alguna cadena de esa transducción de esa señal que llega a la síntesis de la hormona, ¿sí? Cómo eso tiene tanta importancia desde el manejo. Imagínense, a ver, tener uvas sin semilla. Vieron que cuando comen uvas, algunos no las tragamos, algunos las muerden que son horrorosas, pero imagínense qué relevancia. Y de hecho, si prestan atención van a ver que hay muchos frutos que se los venden como frutos sin semilla. Mandarina sin semilla, imagínense la mandarina, no está escupiendo la semilla. O sea, desde el manejo, desde la venta, desde la producción de fruto, imagínense la importancia que tiene la aparición de mutantes, o sea, de entender cómo es el mecanismo que opera en el desarrollo para, o sea, si se saca la semilla, dice, bueno, no pueden crecer, porque quien induce la síntesis de auxina y de giberelina son las semillas. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos semillas? Bueno, todos estos mecanismos que ya se conocen son muy importantes para el manejo y producción de frutos sin semillas. Bueno, las plantas transgénicas de tomate con niveles bajos de expresión de estas proteínas aparecen lo que son los frutos partenocárpicos. Entonces acá fíjense que tienen, bueno, acá está la foto, acá tenemos el wild type salvaje que no produce frutos partenocárpicos porque tiene semillas, entonces produce los frutos normales, pero cuando aparecen estas plantas transgénicas, fíjense cómo hay, bueno, estas son distintas variedades, o plantas transgénicas, cómo aparece el desarrollo de frutos partenocárpicos, ¿sí? Entonces, cómo este manejo de saber cuál es el mecanismo permite la producción de frutos partenocárpicos, y además imagínense lo que significa para plantas que son polinizadas por animales, ¿no? Porque no es menor que para el momento de lo que hablábamos al principio de la clase, que las flores, que los estigmas están receptivos, si esa ventana temporal, o sea, no aparecen los polinizadores y la polinización no es efectiva, no se produce el fruto. O sea, es toda una inversión en producción de flores que después se termina perdiendo. O sea, la planta tuvo un costo de producir flores que después no se transformaron en frutos. Entonces, imagínense la relevancia que tiene para la producción de frutos cuando encima son mediadas por polinizadores, que se puedan producir frutos partenocárpicos. Bueno, entonces pasamos, ya terminamos con lo que es que esos frutos ya crezcan. Acuérdense que en nuestra curva llegaba un momento en esa fase 3 donde ya se detenía el crecimiento, ¿sí? Y entonces pasamos a lo que es la maduración. La maduración del fruto está definida como ese conjunto de estos cambios que va a sufrir este fruto, tanto de color, de textura, como de composición química, y ahí nos referimos a la acidez y lo que en definitiva va a ser el sabor de esos frutos, que un fruto experimenta cuando completa su crecimiento. O sea, termina el crecimiento, ya ese fruto no va a aumentar de tamaño y empieza todo este proceso de maduración donde hay cambios de color, textura y composición química o sabor. ¿Qué incluye este proceso? Bueno, esto que decíamos, este cambio de color, cambio de coloración del pericarpo, que hay degradación de clorofila. Acuérdense que uno siempre dice, bueno, ¿cómo asocia los frutos inmaduros? Los asocia con el color verde, y entonces hay toda una degradación de clorofila y hay toda una síntesis de taninos, de carotenoides, dependiendo del color que tenga ese fruto. Hay un descenso del contenido de almidón y pasan a ser azúcares simples. La reducción de concentración de ácidos, cambia el pH. Hay una pérdida también de firmeza. Acuérdense, ¿vieron? Cuando están los frutos muy maduros, uno cuando va a los toques dice que está muy maduro, porque hay una pérdida de lo que es la firmeza de ese fruto, entonces empiezan a haber síntesis empieza a haber hidrólisis de esas células. Bueno, la maduración del fruto, entonces, bueno, se va a retrasar, o sea, mientras está en la planta está más retrasada, imagínense cuando uno lo saca, este proceso aumenta. ¿Quién es la hormona por excelencia de la maduración del fruto? Es el etileno, ¿sí? Acuérdense que el etileno es una hormona gaseosa que va a inducir la maduración de los frutos. Bueno, la maduración también puede retrasarse si se inhibe la síntesis, obviamente, de etileno o de enzimas, de estas enzimas que, por ejemplo, intervienen en los tomates, la poligalacturonasas,
que eran los tomates de larga vida. Después los tomates de larga vida, siempre acuérdense que todo esto tiene un compromiso, ¿no? Entre tamaño, color y sabor. Todos los que producen frutos y exportan tienen un gran compromiso entre tamaño, color y sabor. ¿Sí? Vieron que a veces uno va al súper y dice, ay, mira estos tomates o estas uvas, miren tan divinas, qué lindas, que las pruebas no tienen gusto a nada, pero están turgentes, están perfectas, tienen un color bárbaro, pero no tienen sabor. Bueno, el fruto va a perder turgencia, aumenta su sensibilidad entonces a las condiciones del medio y después posteriormente, como todo, va a senecer. ¿Sí? Se pudre el fruto, lo tiramos a la basura. Bueno, ¿qué tipos de frutos conocemos? Esto también lo vieron, me parece que en botánica. Tenemos frutos que son climatéricos y frutos no climatéricos. Los frutos climatéricos se diferencian porque acumulan almidón durante su crecimiento. ¿Sí? Su sustancia de reserva es almidón. En la maduración lo que va a ocurrir es que van a hidrolizar ese almidón a monosacáridos, o sea, por ejemplo, a glucosa, que es lo que le da el sabor, ese dulce. ¿Sí? Este es un proceso autocatalítico que está estimulado obviamente por el etileno. Estos frutos se caracterizan también, obviamente, como tiene que haber toda una degradación de polisacáridos a monosacáridos, hay un aumento en la respiración, y tenemos como ejemplo el durazno, el tomate, el kiwi. Entonces cuando uno los compra inmaduros, ¿qué es lo que pasa? Los deja madurar y se los come. Típico la banana, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los frutos no climatéricos? Tenemos que acumulan directamente, durante su crecimiento, van a acumular monosacáridos, ya directamente. ¿Sí? Entonces, si uno compra el fruto verde, pues está verde, no se va a madurar después, ¿está bien? O sea, si uno lo cosechó verde, después no se maduran. En la maduración, bueno, no experimentan estos incrementos significativos en la tasa de respiración, porque ya está listo, digamos. Y acá quienes tenemos cítricos, aceitunas, cerezas, calabazas, en el libro creo que tienen un montón de ejemplos, si no búsquense. Pero piensen cuando ustedes compran qué frutos son los que comprando verdes después se maduran en la casa y cuáles no. ¿Sí? Bueno, en los frutos entonces climatéricos, la maduración es precedida por un incremento, obviamente en los niveles de etileno. Dijimos que el etileno es la hormona que induce el crecimiento, la maduración, y que provocan un aumento también en la tasa de respiración. Dijimos. Entonces fíjense que acá tenemos una figura que representa en uno de los ejes la producción de dióxido de carbono, que está representada con rojo acá, la curva roja. Entonces fíjense, días después de cosecha, cómo vemos una tasa de respiración, y a su vez cuando aparece, acá en este eje tenemos contenido de etileno que está representada con la curva negra, como cuando se incrementa la concentración o la cantidad de etilenos, como también se dispara un aumento en la respiración. Acá tenemos un ejemplo de fotitos, cómo uno puede, bueno, esto es común, lo conocen, es decir, cómo uno, dependiendo de dónde ponga el fruto a madurar, se madura o retrasa esa maduración. Entonces, acá hay un ejemplo de unas manzanas puestas en una bolsa con otras manzanas, con una manzana madura y cáscaras de manzana. Es decir, si uno tiene manzanas maduras o las cáscaras están produciendo etileno, y entonces el etileno, fíjense cómo si puso algunas más maduras y otras, las frutas maduras están produciendo etileno que hacen que se madure la otra fruta. ¿Sí? Por eso también como uno guarda en la casa, cómo guardan las frutas, si están apiladas. ¿Sí? Bueno, y fíjense acá el control, estas frutas están producidas en el mismo momento, como está más demorada la maduración. Y en este caso está inducida por esa producción de etileno de las otras frutas. Las bajas temperaturas dificultan la respiración o disminuyen la respiración de los ácidos orgánicos, sobre todo el ácido cítrico, retrasando la pérdida de acidez y por lo tanto su maduración interna. Entonces, cuando uno compra fruta y no quiere que se le pudra rápidamente, ¿qué hace? La guarda en el heladero. O sea, cómo se exportan los frutales, ¿sí? Siempre están con bajas temperaturas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se trata de hacer? Disminuir la respiración, disminuir que se sintetice etileno y ponerlo a baja temperatura. Es decir, cuáles son los factores que uno utilizaría para retrasar esa maduración. Son, por ejemplo, las bajas temperaturas, la heladera de casa. Acá simplemente mostrarles mutantes. Tenemos que mutantes de tomate, sobre todo los de frutos. Fíjense que
como planta modelo está el tomate. Fíjense como mutantes de tomate deficientes en la síntesis de etileno o en la cadena de eventos moleculares que median la acción del etileno, acuérdense, o que puede directamente no sintetizar o puede estar mutado en alguna vía de la percepción o del etileno, ¿sí? Son incapaces de madurar y entonces son estas de acá abajo, ¿sí? Fíjense que este tomate debe ser una variedad de color amarilla, saben que tomates hay variedades que no son solo coloradas. Y acá fíjense cómo están todos estos mutantes o sea, de síntesis o de la vía, como no madura. Pero también se ha visto, fíjense que acá en este tomate, que es el wild type, el típico, hay mutantes que son hipersensibles a la luz, o sea que la luz estaría interviniendo también en alguna medida en la maduración de los frutos. Tienen frutos con mayor pigmentación que los normales. ¿Sí? Fíjense, bueno, acá mucho no se ve la foto, pero vieron cuando el tomate está bien rojo. Bueno. Y acá por último, con esto terminamos, yo les decía que hoy iba a ser una clase bien corta. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense que es una figura bien interesante donde nos muestra, bueno, primero nos menciona que obviamente que numerosos hormonas van a regular el crecimiento y la maduración de los frutos. Fíjense que acá tenemos los estadios del fruto, por los que pasa, fíjense desde antesis, fertilización o fecundación, hasta tener el tomate, si es el ejemplo del tomate, hasta tener ya el fruto maduro y cómo va pasando por estas distintas fases. El crecimiento, o sea, decíamos, empezamos con división celular, expansión celular y todo lo que es después maduración, o sea, todo esto es crecimiento y después posteriormente maduración. Fíjense acá están representados los isoprenoides y entonces cuáles son los que cuáles son más abundantes durante el crecimiento y cuáles son, fíjense acá los carotenoides, en el caso de la maduración. Y acá tenemos las hormonas, cómo intervienen cada una de estas hormonas durante todo el crecimiento y desarrollo y maduración del fruto, ¿sí? Acá lo vamos viendo cómo van a aparecer, cómo van siendo más importantes. Fíjense que tienen que mirar estas como rayitas blancas, ¿sí? Fíjense entonces cómo van siendo más importantes acá las auxinas y después vuelven a aparecer por acá. El etileno, fíjense que es fundamental ya en la parte de la maduración, ¿sí? Entonces lo pueden ir mirando. Lo que tenemos representado abajo es cada uno de estos procesos, o sea, todo lo que es división celular, expansión, la aparición de carotenoides, la aparición de etileno y de aumento de respiración y ablandamiento. Fíjense cómo está representado. Acá es antesis hasta días después de antesis. Y entonces, como tenemos inicialmente mayor división celular, después disminuye, después en algún momento va apareciendo la expansión celular, es lo más abundante, el ablandamiento, fíjense cómo aparece al finalizar ya la maduración del fruto, la acumulación de carotenoides también, bueno, etileno y respiración. Entonces fíjense cómo, dependiendo de en qué fase o en qué momento estamos del desarrollo del fruto, vamos a ver, por un lado, cuáles son los procesos que están interviniendo y a su vez a ver qué hormonas son las que están interviniendo en cada uno de esos procesos que están ocurriendo durante la maduración, el desarrollo del crecimiento. Y esta finalmente es simplemente para como redondear y pensar que, bueno, las plantas obviamente tienen que ajustar o sincronizar estos eventos de la floración, la polinización, todo el desarrollo de frutos, la dispersión de esos frutos y la germinación. Acuérdense que siempre estamos hablando, cuando hablamos de germinación, de decir, bueno, ¿en qué momento ocurre? ¿En qué momento se dispersan los frutos y las semillas? ¿Y en qué momento después se ajusta que sea el momento para que germinen esas semillas? No siempre la dispersión ocurre en el momento óptimo para que germinen. Por eso también hablamos de la dormición. Entonces, a nivel de la especie o de las plantas, todos estos procesos se tienen como que sincronizar de tal manera que terminen esas semillas germinando y completando el ciclo de vida, o sea, teniendo un éxito reproductivo y de alguna manera manteniendo la especie, ¿sí? O las poblaciones. ¿Está? Bueno, listo, chicos. Floración, fructificación es un tema muy bonito. Bueno, a mí me parece muy bonito.
No sé si tienen preguntas sobre fructificación. Esto está bien lindo y bien desarrollado en el ASCOM. Está bien sencillo y bien fácil de seguirlo. Tiene muchos ejemplos también. Ay, el aire acondicionado, que en realidad no tengo el calor. ¿Los escucho, no? Fíjense algo que les recomiendo. Ustedes deberían, para este segundo parcial, que ya empezamos todo, en este parcial entra todo crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? ¿O hay algún otro módulo? No, ¿no? A ver, ¿me hacen acordar? Mm, Nadie me hace acordar, miren que son, che. Están todos mudos como siempre, a ver. En el primer parcial, ¿hasta dónde vimos? Sí, el primer parcial terminó con el módulo vimos hasta el módulo de carbono. Y entonces, el segundo parcial es todo lo que es crecimiento y desarrollo y estrés. Estrés lo fuimos viendo, ¿se acuerdan? En realidad este año, en vez de yo haberles dado después una unidad, un módulo de estrés o de las plantas creciendo en condiciones desfavorables, lo que hice fue ir dándoselos en cada uno de los temas. Fue con la profesora Cris, bueno, ya después les vamos a contar bien cómo se sigue, pero la profesora Cristina lo único que no se dio fue estrés biótico, que es lo que les va a dar ella el martes que viene. Pero bueno, una recomendación es que cuando estudien para el segundo parcial es que traten obviamente de ir integrando todo, ¿sí? Estamos pensando ya en crecimiento y desarrollo, o sea, ya estudiamos en toda la primera parte todo lo que es fotosíntesis, respiración, agua, nutrientes, y entonces en esta parte, en esta segunda parte, fíjense que nosotros tenemos un abordaje de ya mirar las plantas, de mirar el ciclo de vida de las plantas, y entonces ir mirando cómo son esos factores endógenos y exógenos. Entonces es bien interesante y bien importante que ustedes logren redondear eso, ¿sí? Desde germinación hasta fructificación, cómo es que va ocurriendo esos procesos y cómo van interviniendo las hormonas y los factores ambientales. Acuérdense que por excelencia son la luz y la temperatura, o los que vimos en mayor como más importantes, ¿sí? Entonces uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa en la germinación? ¿Quiénes intervienen en la germinación endógenamente? ¿Qué pasa con el exterior? ¿Qué pasa con la luz y la temperatura para que germine? ¿Qué pasa con la dormición? ¿Por qué puede ser que no germinen? ¿Qué pasa con ese balance hormonal en la dormición? Para que salga de dormición, ¿qué pasa con los factores ambientales? ¿Sí? ¿Qué pasa con la luz y la temperatura para que salgan de ese estado y puedan germinar? Una vez que tenemos la plántula, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos dos programas de desarrollo de fotomorfogénesis y escotomorfogénesis? Entonces, ¿qué pasa con la luz y qué pasa con la oscuridad? ¿Sí? ¿Qué pasa con el tropismo, por ejemplo? ¿Qué pasa? Entonces vamos pensando la planta como que va creciendo y vamos mirando cuáles son las hormonas que van interviniendo en ese proceso de crecimiento y desarrollo y qué pasa con el ambiente. Después en floración, quienes intervienen endógenamente y en fructificación, y entonces de esa manera vamos a tener como integrado, vamos a tener la capacidad de decir, bueno, ¿este proceso qué es este proceso? ¿Qué es la germinación? ¿Quiénes lo controlan? ¿Quiénes lo regulan? ¿Qué factores son los que intervienen para que ocurra o no el proceso? ¿Sí? Crecimiento y desarrollo de plantas. ¿Quiénes intervienen? ¿Qué pasa si la semilla está enterrada, si la semilla está en superficie? ¿Qué programas se desencadenan? ¿Quiénes son endógenamente, quién está controlando esto? ¿Cuáles son las señales y cuáles son las respuestas? ¿Se entiende? Entonces así vamos en juvenilidad, que también vimos, es decir, bueno, hay un momento donde no importa que la planta perciba los factores externos, no está en un estado de desarrollo como para florecer. ¿Qué es lo que cambia para que pase de un estado juvenil a un estado adulto? ¿Y qué señales son las que tiene que percibir? Porque puede ser adulto, pero no está en un estado reproductivo. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué señales tiene que recibir? ¿Y qué señales endógenas y exógenas para que se desencadene la floración? ¿Está?
sea, me parece que si ustedes abordan el estudio de este módulo de esa manera integral, pensando en el ciclo de vida y mirando cómo va cambiando y qué son los factores y qué tiene que ocurrir para que pasen, o quiénes inhiben o quiénes afectan, ¿sí? Entonces les va a ser más fácil que estar estudiando de manera fraccionada, porque en definitiva, como siempre les digo, ¿qué es lo que vemos? Nosotros miramos las plantas, estudiamos las plantas y las miramos en la naturaleza, donde están sometidas a un montón, o sea, están percibiendo un montón de señales, y esas señales están desencadenando o induciendo distintos mecanismos. Muchos mecanismos son comunes, ¿sí? Entre distintas respuestas, porque nuevamente, si nosotros siempre pensamos que para la planta los fotoasimilados son limitados y tienen que distribuir, ¿sí?, en distintos mecanismos, bueno, entonces muchos mecanismos son comunes a distintos procesos. ¿Está? ¿Preguntas? Igual avísenme por favor por el Moodle si el jueves necesitan alguna consulta. Hasta hoy ya terminaríamos entonces con el módulo de crecimiento y desarrollo, así que si tienen alguna pregunta, ahora lo podemos ver porque tenemos tiempo, si no, el jueves me avisan y entro a consulta y lo vemos. Yo tengo que definir ahora con la profesora Cristina cómo seguimos, o sea que... Profe, Sí. ¿sabe si las semillas de Oriocereus celsianus presentan algún tipo de dormición? Pues así como me lo estás preguntando, no tengo idea. Ah, claro, es que me regalaron semillas y la iba a ¿Qué poner. es? ¿Qué nombre vulgar tiene? Es un cactus de la puna. ¿Cómo se llama? Decímelo de nuevo que me lo has dicho muy rápido. Oriocereus celsianus. Bueno, es un cereus. Sí, probablemente sí. Sí, porque me regalaron y dijeron que... Pero tenés que ponerla a germinar y mira, tan simple como eso. Sí, sí, eso voy a hacer. Si no, recuerden una cosa cuando hacen germinación. La mayoría de las personas dice, bueno, ponela a germinar por ahí nomás y fíjate si sale. Bueno, uno puede tener la simple suerte que le salga, pero no necesariamente cuando no germinan ahí, cuando uno las pone, porque están dormidas. Porque en realidad acuérdense que lo que primero dijimos era que para que germine tiene requerimientos. Entonces probablemente hay que ver si necesita requerimientos de luz, requerimientos de temperatura, disponibilidad de agua. En realidad agua ustedes siempre le dan. Cuando uno pone a germinar no le va a limitar el agua, obviamente, que es el que desencadena el proceso. Pero lo que podés hacer si no tenés muchas semillas también es ponerte a buscar bibliografía, si no es de eso, busca de otros cereus, para ver si tienen dormición. Y entonces no gastar semillas si es que están dormidas. Y si no están dormidas, por ahí más o menos tantear cuáles son esos requisitos para germinar. ¿Sí? Y si no, Sí, a veces se fuman cualquiera y dicen cualquier cosa, y en realidad hay que hacer un experimento. Tan simple como para saber, o sea, si vos no encontrás bibliografía que diga que tiene dormición o que necesitan lo único que te queda es hacer un experimento. Claro, sí, sí. Con luz, con oscuridad, luz, oscuridad, temperaturas, por ejemplo, una constante y una alternante, y ahí ves. A veces hay algunos cactus, yo no sé, no me acuerdo si son las opuntias, que tienen también un problema de cubiertas duras. Entonces ahí habría que ver si embebe la semilla o no, pero en general las cactáceas no se caracterizan por tener dormición física, no. Si Claro. tienen dormición fisiológica, pero no física, pero a veces es como un impedimento más mecánico que tienen también las cubiertas. Pero... Usted lo que